Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Soy Enrique Cornejo y estoy con el mayor placer con ustedes esta noche, 27 de febrero del año 2024, a las 7:10 de la noche, para conducir el programa Punto Crítico por Onda Digital Perú, sus canales y plataformas asociadas en todo el país. Punto Crítico es un espacio que está dedicado a generar opinión, a tratar de plantear temas que consideramos relevantes para la opinión pública de nuestro país, de obviamente lo que ocurre en Perú, pero también de lo que ocurre en el mundo que nos afecta, y de esa manera tratar modestamente de contribuir a elevar el nivel de debate en nuestro país, tan venido a menos, tan mediocre en muchos aspectos y tan poco orientado a temas que son los relevantes para que nuestro país pueda salir de la situación de crisis en la que se encuentra. Por supuesto, nuestros puntos de vista no necesariamente tienen que ser compartidos por ustedes. Nuestro objetivo es llamar la atención. Siempre nos vamos a basar en cifras, en datos, en casos, en ciencia y en evidencia, para tratar de que ustedes a su vez se estimulen a contrastar estos datos, buscar otras opiniones, pero sobre todo desarrollar lo que se conoce como el pensamiento crítico de cada persona, que consiste en no solamente escuchar, leer o recibir noticias, sino compararlas, evaluarlas, razonarlas y tener nosotros ya, no la noticia, nosotros ya nuestra propia opinión. Bien, lo primero que quiero hablarles es de una situación que se está produciendo ahora en todo el mundo, que es un tiempo de cambio, evidentemente, el que estamos viviendo ya hace algunas décadas, un tiempo de cambio muy, muy especial, muy rápido, muy veloz, muy disruptivo, todo cambia rápidamente, las tecnologías, y esto impacta en todo lo que es nuestro comportamiento humano. Por mencionar solamente un tema, hace pocas semanas ya se oficializó por parte de la empresa Tesla, que dirige Elon Musk, que ya hay una persona, un ser humano, al que se le ha implantado en una operación, ¿no? Se le ha implantado dentro del cerebro un chip. Un chip como el que tenemos en el celular o un chip como el que tenemos en la computadora. El objetivo de implantar este chip es para que se desarrolle experimentalmente en esta persona la posibilidad de que desde el cerebro, a través del chip, pero con el cerebro de ese ser humano como actor protagónico, se trasladen, digamos, informaciones, acciones, órdenes a un teléfono, a una tablet, a una computadora. Es decir, entiendo, no se ha explicado con mucho detalle, seguramente por el proceso mismo digamos, del proyecto, que tiene ciertos niveles de confidencialidad, pero al parecer se trata de una persona a la que habrían implantado el chip que tiene una cierta discapacidad en brazos, ¿no? Que le impediría con sus propias manos operar digitalmente como lo hacemos todos con el aparato telefónico celular o como una computadora. Y entonces ya no necesitaría los brazos ni las manos, porque inmediatamente el chip implantado en el cerebro se conecta con el chip correspondiente del celular o de la computadora y empieza a trabajar. En lugar de apretar las teclas, directamente de chip a chip se está produciendo una orden determinada. Parece increíble, ¿no? Pero esto ya es parte de una realidad, es producto de las llamadas neurociencias, que están revolucionando y que sin duda serán las ciencias o los experimentos científicos que van a revolucionar el mundo en el siglo XXI. En el siglo XX hubo muchas tecnologías impresionantes, el Internet, ¿no? Que hoy todos usamos y lo consideramos algo normal, la supercarretera de información que se llama el Internet, que por cierto se viralizó, se mundializó cuando el gobierno norteamericano decidió que ya esto se conociera mundialmente y se utilizara mundialmente, privadamente, digamos, globalmente, porque era un experimento del Departamento de Defensa de los Estados Unidos para fines militares.
se llamaba ARPANET. Y el ARPANET, originalmente para objetivos públicos en Estados Unidos, terminó siendo una tecnología que ha servido para un cambio sustantivo, un antes y un después en la humanidad. Gracias al Internet, por ejemplo, tenemos esta comunicación a través del canal Onda Digital Perú. Gracias al Internet podemos tener en estos aparatos celulares una serie de servicios de comunicación en directo, ¿no? En línea, plataformas digitales de diferente naturaleza, bajar música, cambiar archivos, desarrollar videoconferencias, hacer telemedicina, hacer teleeducación, en fin, no les tengo que contar todo lo que se puede hacer porque ustedes lo conocen y lo viven diariamente. Bueno, eso se hace en el Internet, y el Internet entró al mundo, digamos, de una manera generalizada, por allá por los años 80, por los años 90, el del siglo XX, exactamente hace más de 40 años, casi 50 años, ¿no? Ya es un poco historia, pero quienes ya tenemos alguna edad sabemos cómo surgió esto, porque no lo teníamos cuando nacimos, ¿no? Pero el Internet en el siglo XX es apenas uno de los descubrimientos importantes, ¿no? Hay otros, por ejemplo, completar el ADN humano, ¿no? Completar el mapa genético de la humanidad, un tema quizás menos conocido, pero revolucionario. Completar el mapa genético de la humanidad, completar el ADN de un ser humano, es lo que hoy permite que las neurociencias, la biotecnología, desarrollen, digamos, experimentos extraordinarios que antes solo eran posibles a nivel de ciencia ficción o de literatura. Acordémonos, los jóvenes de mi época, de los años 60, 70 del siglo pasado, que es mi época de juventud, ¿no? Cuando leíamos las novelas de Julio Verne, como Viaje a la Luna, ¿no? Como La Vuelta al Mundo en 80 días, 20.000 leguas de viaje submarino, entre otras novelas de ese tipo que leíamos con entusiasmo y con gran atención, que han llevado también a películas, ¿no? Y que hoy forman parte de la realidad cotidiana, ¿no? El submarino, el viaje a la luna, ahora no solo Estados Unidos, sino varios países, Estados Unidos, China, Rusia, India y la Unión Europea, con varios países incluidos, están en la carrera espacial, que ya no solamente incluye llegar a la Luna, donde por cierto ya se ha descubierto que hay agua, ¿verdad? Y por lo tanto ustedes saben que hay 3 condiciones para que haya vida: que haya agua, que haya una estrella que dé energía, en este caso en el sistema nuestro es el Sol el que da esa energía, y que haya no solo agua, sino que también haya zonas rocosas. Bueno, en la Luna y en Marte ya se ha descubierto que estas 3 condiciones existen. Entonces, que haya vida en esta galaxia o en cualquier otra galaxia, que son millones las galaxias que existen en el universo, imagínense ustedes, es algo que ahora científicamente tiene una alta probabilidad de ser cierto. Es decir, si yo soy profesor universitario hace 46 años, si en mis clases de los años 70, 80 yo hablaba de la posibilidad de llegar a Marte, hoy hay una, digamos, visión al Marte que está entrenando hace varios años para un viaje bastante largo todavía para las tecnologías que disponemos en la Tierra, pero que se pretende que sea un viaje de ida y vuelta a Marte, al planeta rojo, ¿no? Y entonces eso ya está en proceso. Está en proceso el turismo espacial, ya existe, ¿no? Ahora, como digo, hay varios países que están en carrera para, digamos, aprender y conocer este tema del espacio. De hecho, la NASA en los Estados Unidos ya el año pasado logró exitosamente terminar un proyecto para la primera acción de defensa de la Tierra frente a situaciones externas. En este caso, la posibilidad de que un meteorito choque en la Tierra, un meteorito de gran dimensión. Se supone que hace millones de años un meteorito pegó
en la zona de Norteamérica, y eso creó, digamos, se dice, es una hipótesis, ¿no?, la extinción de la era de los dinosaurios. Bueno, ¿qué pasaría si alguno de esos meteoritos, grandes formaciones rocosas que tienen kilómetros de ancho y que están orbitando el espacio, pudieran llegar en su órbita a chocar la Tierra en algún momento? Bueno, la NASA el año pasado ya logró mandar un cohete con el único objetivo de impactar en el asteroide, ¿no? ¿Y para qué impactar en el asteroide, que está a millones de kilómetros, ¿no es cierto? Al impactarlo, aunque sea en una parte, digamos, pequeña, ¿no?, desvía el curso del asteroide, y matemáticamente se demuestra que el asteroide que podría chocar con la Tierra ya se desvía y va en otro curso, ya no se produce la colisión. Qué impresionante lo que está significando el desarrollo de la ciencia, ¿no? Bueno, así como en el siglo XX, el viaje del primer hombre a la Luna en el año 69, el invento del Internet y su mundialización, ¿no es cierto?, por allá por los años 50, el teléfono móvil, ¿no?, la nanotecnología, que consiste en trabajar de manera microscópica situaciones que tendrían que trabajarse normalmente, digamos, en tamaños reales, que es lo que permite, por ejemplo, que ahora muchas operaciones quirúrgicas ya no necesiten hacer un corte, sino que lo que ingresa por dos huequitos, uno por el ombligo y otro por otro huequito, son antenitas, ¿no?, cables que van al lugar donde está el órgano afectado, como en los juegos que nuestros hijos tienen en la computadora, ¿no? El médico está mirando la pantalla en vivo, ¿no?, y manipula, digamos, los instrumentos que ha introducido. Esa es nanotecnología aplicada a la medicina, y de esta manera hace la operación, ¿no? Encuentra, digamos, el órgano afectado, encuentra el tumor y lo saca, ¿no? Lo saca sin lograr, digamos, sin que ello signifique una acción invasiva como un corte, que definitivamente tiene una recuperación más lenta, ¿no? En este caso se puede hacer de una manera mucho más eficiente, más rápida, más limpia para el paciente. Y así podría seguir hablándoles a ustedes de cantidad de situaciones que la ciencia está desarrollando. ¿Ustedes conocían de alguno de estos temas que estoy comentando? Esto seguramente no, seguramente sí, pero en todo caso hay que seguir de cerca esto. O sea, imagínense, pues ya una persona tiene un chip en su cerebro que le permitiría, estoy poniéndolo en condicional porque todavía no conocemos los resultados del experimento, dirigir desde su mente lo que yo estoy pensando ahora, que me permite hablarles a ustedes, pero yo digo, a ver, que se prenda esta computadora, lo digo ni siquiera tengo que hablarlo, simplemente de chip a chip lo desarrollo, y automáticamente la computadora se prende, y digo, ahora me voy al archivo tal, sin usar mis dedos, ¿no?, y el archivo inmediatamente se activa y entro a digamos, al texto, al archivo que estoy buscando. Increíble, ¿no? Bueno, eso ya es una realidad. Y les digo algo más para terminar este segmento, que no es de futurología, sino todo lo que estoy hablando es de acciones actuales, presentes, ¿no? Lo último que pasó también el año pasado o el anteaño es que algunos científicos chinos ya han logrado transportar una partícula desde el punto A hasta el punto B. ¿Qué significa eso? Bueno, lo único de las películas de ciencia ficción que además son muy taquilleras, nos gustan mucho, ¿no?, como por ejemplo Guerra de las Galaxias, que ha tenido varias versiones, ¿no?, varias sagas, como se dice, ¿no?, varias series. Lo único que no tenemos en este momento es la teletransportación, es decir, que una persona pueda trasladarse en milésimas de segundo a millones de kilómetros de distancia sin desintegrarse. Para esto tenemos que recordar lo que Albert Einstein nos planteó con su teoría de la relatividad. Al plantear la teoría de la relatividad, que infelizmente, y el propio Einstein tuvo todavía vida para darse cuenta de esto, sirvió para desarrollar la energía atómica y nuclear que se usa para la guerra,
pero también el principio de la teoría de la relatividad, que es un principio muy sencillo, que relaciona la masa con la velocidad, ¿no es cierto?, implica que esto de la teletransportación en algún momento va a ser posible. Este siglo se va a hacer eso. Yo ya no lo veré de repente, pero se va a hacer. ¿Ustedes creen que estoy hablando cosas que no tienen mucho sentido? Pues les aseguro que no. Ya los chinos han teletransportado la partícula del punto A al punto B. El pequeño problema es que la partícula llegó modificada. Es decir, si en lugar de esa partícula hubiera una persona, la persona no hubiera, digamos, mantenido su estructura, se hubiera desintegrado. Pero fíjense ustedes, cuando ustedes suben a un tren de alta velocidad, lo que le llaman en el mundo los trenes balas, están yendo a 280 kilómetros por hora y ustedes adentro del tren no sienten nada. Pero cuando se acercan a la ventanilla, miran una cosa que es espectacularmente rápida, y es que el tren está yendo a 280 kilómetros por hora. El tren bala. Y ustedes van a llegar, evidentemente, van a hacer 280 kilómetros en una hora. Es decir, como en el Perú, irse, por ejemplo, a Ica, ¿no? En una hora o algo menos, ¿no? Desde Lima. Ahora, si tienen la oportunidad de subir un avión y acercarse a la ventanilla del avión y mirar desde la ventanilla del avión a otro avión que está obviamente en otra ruta, porque si no van a chocar, ¿verdad? Lejos, pero en otra ruta, ustedes van a ver que ese avión se mueve muy rápido. Ustedes van a decir, ahí van a tomar conciencia a qué velocidad está yendo el avión. ¿Saben a qué velocidad va un avión de pasajeros? A 800 kilómetros por hora. Pero uno en el avión no siente nada. Parece que no hubiera nada pasado. Estoy yendo a 800 kilómetros por hora. Es decir, si lo hiciera sin la cabina climatizada del avión, probablemente tendría, problemas serios en mi salud. No resistiría ir a esa velocidad simplemente sin ningún apoyo, ¿no? Pero 800 kilómetros. Y los pilotos de guerra, los pilotos militares, rompen la barrera del sonido, ¿no? Y están enteritos. O sea que quiere decir que cuando las tecnologías sigan avanzando, vamos a ir a 1000, a 2000, a 3000, 4000 kilómetros por hora y vamos a hacer ya distancias muy largas en pequeños tiempos. La teoría del espacio-tiempo, ¿no? Que sale de la teoría de la relatividad. Eso ya es científico, no es una imaginación, sino que las tecnologías de este tiempo todavía no alcanzan a lograrlo. Es decir, que lo que hicieron los chinos de la partícula se moviera del punto A al punto B, cuando llegue al punto B sea la misma partícula. Imagínense ustedes tomar una nave espacial aquí en la Tierra e irse a Marte en horas y no en años, como ahora a las tecnologías vigentes sería el viaje, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo ahí, pero lo que quiero es decirles que mientras aquí en el Perú seguimos discutiendo si la Junta Nacional de Justicia sigue, si los congresistas votan o no votan, si el gobierno se queda o no se queda, si los jueces y fiscales están o no haciendo realmente su tarea de impartir justicia, o está politizado todo esto, mientras eso es lo que aquí discutimos, más la delincuencia y la criminalidad organizada en el mundo, se avanza en estos temas. Y estos temas también deberían formar parte de nuestro conocimiento y nuestro día a día. Ese es el propósito de haberlo mencionado. Volvemos en un momento para continuar con nuestras reflexiones en Punto Crítico, su programa por Onda Digital Perú.
Volvemos, estimados amigos, en la segunda parte de su programa Punto Crítico por Onda Digital Perú, sus canales y plataformas asociadas en todo el país. En la primera parte hablamos un poco de cómo las tecnologías disruptivas están cambiando al mundo y muchos de los temas que conversé seguramente no los conocían. Y es que así está produciéndose una revolución realmente impresionante en el desarrollo de muchas ciencias, sobre todo en las ciencias de información y comunicación, en las neurociencias, en la nanotecnología, en la ciencia de los nuevos materiales, en la ciencia espacial, etcétera, etcétera. En este segundo bloque vamos a cambiar de tema y nos vamos a ir hasta Argentina. Ustedes saben que estoy siguiendo, lo he hecho en varios programas, el gobierno del señor Milei, porque el gobierno del señor Milei, yo puedo estar en desacuerdo con lo que piense, pero claramente es una propuesta que pretende hacer un cambio en un país muy importante como Argentina. No es cualquier país, es un país grande, es un país rico, pero es un país rico que está empobrecido por muchas políticas que lamentablemente no han funcionado. Y entonces, frente a esa situación de altísima inflación, inflación ya a niveles inmanejables, un déficit público inmanejable, una deuda externa pública inmanejable, entonces los argentinos en su mayor parte, en una segunda votación, le dieron la presidencia al señor Milei, que tiene más o menos 70 días de presidente. Pero en estos 70 días yo diría que equivalen a unos 2 años de tiempos normales, porque cada día es un día muy importante por la sensibilidad de las cosas que hay que hacer y la oportunidad y rapidez con que tienen que hacerse para que funcionen. Milei es una persona de una ideología ultraliberal. Políticamente es una persona que se ubica en la ultraderecha, pero filosóficamente, digamos, ideológicamente, es una persona que cree que todo debe estar en libertad, extremadamente, al punto de pensar y decir, en sus discursos es muy agresivo en ese aspecto, que el Estado en realidad es el gran causante de muchos de los problemas que ocurren en Argentina y en el mundo. Tiene esa idea, tiene esa manera de entender la vida y el mundo, y por lo tanto, bueno, es una manera de pensar. Yo personalmente creo que el Estado sí tiene un papel, pero me tengo que dar cuenta que la situación que Argentina ha tenido para llevar a Milei al gobierno, que es un extremista de derecha, ¿verdad?, claramente indica que las políticas de izquierda que se habían aplicado en Argentina por décadas no han funcionado. Entonces, esa es una realidad. Ahora, que lo que vaya a hacer Milei sea, digamos, totalmente adecuado, el tiempo lo dirá. Pero ya podemos hacer un primer balance a estos 70 días de gestión. A ver, en primer lugar, lo que ha hecho Milei es lo que haría cualquiera que trata de resolver el problema seriamente. Ha hecho un programa de ajuste. Un programa de ajuste. Aquí en el Perú le llamábamos un paquetón, ¿no? Un ajuste extraordinario de precios. Les voy a explicar brevemente. Imagínense que ustedes en su casa es el Perú, pero su casa, ustedes en la familia, hay 1 o 2 de la familia que trabajan, el trabajo puede ser un trabajo, digamos, en una empresa, en una institución pública, etcétera, con ingresos fijos o de quinta categoría, como se llaman, en planilla, o pueden ser ingresos independientes porque ustedes son emprendedores, venden, tienen comisiones, en fin, o viven al día. Un taxista genera 20, 30 soles al día, ese es su ingreso, depende. Pero los ingresos que ustedes tienen que llevan a la casa, a su vez sirven para el gasto familiar. El gasto familiar primero es la comida diaria. El gasto familiar también tiene que ver con el pago de los servicios, la luz, el agua, tiene que ver con, digamos, el mantenimiento del hogar mínimo, tiene que ver con la salud, tiene que ver con los gastos de la educación, que son los que ahora están marcando el mes, porque está por iniciarse el año escolar 2024, ¿no? Y entonces, claro, los ingresos tienen que más o menos cubrir esos gastos, ¿no? Si los gastos que se tienen que hacer están muy por encima de los ingresos, ustedes en su casa lo que tienen que hacer, bueno, en primer lugar, podrán prestar dinero a un banco o a alguien, a la familia, pueden hacer eso. Espero que no a estos prestamistas que son delincuentes y que al final, si no pagan, matan, ¿no? Pero bueno, pueden todavía tomar un préstamo
O sea, entonces ahora les voy a trasladar este ejemplo a lo que ha hecho Argentina, ¿no? Argentina, que es el equivalente a esta casa, a esta familia, la familia argentina, ha estado gastando a lo largo de muchos años, el Estado argentino ha estado gastando gasto público muchísimo más que los ingresos que tenía. Los ingresos que tiene un país son principalmente por los impuestos. Entonces, ¿qué ha hecho? Se ha endeudado. Por años se ha endeudado. Al punto que la deuda que tiene Argentina con el mundo, principalmente con China, equivale a casi el 90% de su Producto Bruto Interno, o sea, de su tamaño de riqueza. Prácticamente, si fuera una empresa ya estaría quebrada, pero los países no quiebran. Las poblaciones son las que sufren, pero los países no quiebran, ¿no? Entonces, Argentina por años ha estado gastando por encima de sus ingresos. Cuando el gasto es mayor que los ingresos en un país, viene la inflación. ¿Por qué viene la inflación? Porque esos gastos que no encuentran una oferta de bienes y servicios adecuada ni los ingresos para comprarlo, empieza a hacer que los pocos que tienen dinero empiecen a pedir lo poco que hay producido por mayores precios. La demanda presiona sobre la oferta y los precios suben. Pero los precios no solamente suben un poquito, suben un montón, ¿no? En Argentina la inflación estaba en 3 dígitos cuando llegó Milei, ¿no? Y en este momento el gran desafío de Milei es bajar la inflación de alrededor del 20%, como parece que está mensual. Para que se den una idea, la inflación anual en el Perú, anual, ya volvimos a nuestro punto de referencia, lo voy a ver más adelante, es de entre 2 y 3%. En este momento estamos en 3%. Y la inflación mensual en Argentina es 20% hoy día, luego del gran ajuste que hizo Milei, porque antes que estuviera Milei, por mes la inflación subía 50%, 100%, era casi de 3 dígitos. Ahora, el gran objetivo de Milei es que hacia hacia mayo de este año, abril, mayo, junio, tal vez la inflación baje a un dígito mensual, 9%, 8%, mensual. Ese es el gran objetivo. Miren cómo estaba Argentina. Entonces, esa deuda que era la que financiaba ese gasto, porque no habían ingresos del gobierno suficientes, esa deuda ahora hay que pagarla, ¿no? Sea China o sea el Fondo Monetario Internacional, hay que pagarla. Pero para mantener ese sistema, el gobierno argentino no solamente gastaba más de lo que ingresaba, sino que además subsidiaba los precios. Es decir, si el precio, por decir, del pollo era 100, el precio al que se cobraba era 20, 30. Ese subsidio salía del gasto público. Pero como el gasto público ya reventó, porque la deuda ya llegó a su límite y ya no hay forma, porque eso ya se va en precios, en inflación, entonces esos subsidios no se podían mantener sino a costa de la mayor inflación. No sé si me dejo entender. El Estado pone el subsidio para que el precio sea menor del pollo, de la papa, de lo que sea, pero como el Estado ya está prácticamente sin dinero, entonces los precios se elevan. El tipo de cambio de paralelo, que en Argentina le llaman el dólar blue como el blue azul del inglés, ¿no es cierto? El dólar blue era el 100% más que el dólar oficial. Si el dólar oficial era 400, el otro estaba en 800, en 900, en fin, no había forma de que la gente creyera al Estado. Ahora ya se ha alineado el tipo de cambio más o menos paralelo con el oficial, aunque todavía hay un poquito de ajuste de por medio. Entonces, es bien grave lo que pasa en Argentina, porque para poder solucionar el problema hay que ajustar. ¿Qué significa ajustar? Quitar los subsidios, ¿no? Y hacer que los precios vayan a sus niveles reales. Y eso es muy duro para las familias más pobres y para la clase media argentina, que está, ya digo, muy empobrecida, porque claramente ellos son los que van a sufrir más, están sufriendo, pero sufrirían mucho más si la inflación siguiera creciendo. Porque la inflación es el peor impuesto, porque hace que tu dinero, tienes 10 soles, 100 soles, hoy día a las 9 de la mañana sirve para comprar 10 cosas, a las 5 de la tarde sirve para comprar 5 cosas,
porque la inflación ya hizo que ese dinero sirva menos, compre menos, pierda poder adquisitivo y pierda confianza de la población. Entonces, ¿qué ha hecho entre el 10 de diciembre que empezó su mandato y febrero que está terminando ahora el señor Milei? Ha alineado los precios, ha liberalizado los precios, está tratando de disminuir el gasto público, que es muy grande en Argentina, ha soltado el tipo de cambio un poquito, ¿no? ya acercó al tipo de cambio paralelo, y está tratando también de liberalizar los mercados, de liberalizar, eliminar los reglamentos, los permisos, las autorizaciones, en fin, todas las cosas que significan que el Estado intervenga. Aquí puede haber, digamos, muchos errores, porque en la vida real los estados tienen que regular, pero los estados en América Latina, incluido el Perú, están tan mal gestionados que la tarea de regulación, en lugar de servir al ciudadano, lo perjudica. Y perjudica también al inversionista privado. Y el inversionista privado, que cuando el Estado se mete mucho, se aleja, ¿no? Es un inversionista que tiene la misión de poner su dinero, asumir los riesgos, pero también tiene la misión de producir y de crear empleos, de pagar sus impuestos, por supuesto, pero de crear empleos. Los empleos no se generan por el sector público, los empleos los genera la actividad privada. Usted, estimado amigo o amiga que nos está viendo, cuando decide, por ejemplo, usted señora que decide hacer unos pasteles para vender a la bodega que está en la esquina, a la pastelería, y le lleva los pasteles para que lo vendan, usted está tomando una iniciativa, usted está invirtiendo su tiempo, su pequeño dinero para hacer ese emprendimiento, y usted espera obtener unas ganancias que recuperen sus costos y le dé algún beneficio como producto de esa tarea. Ese concepto es el que tienen todos los inversionistas privados. Usted, si hace eso, es un inversionista privado. El que vende helados es un inversionista privado. El que tiene la bodega en la esquina, el carnicero que está en el mercado, el ambulante que está en la calle, es un inversionista privado. Hay millones de inversionistas privados en el Perú que se autogeneran su empleo y sobreviven con bajos niveles de ingreso y baja productividad, pero sobreviven, porque si no hicieran eso, no comen, ¿no? Y son millones en el Perú, tranquilamente más de 10 o 11 millones de peruanos que hacen eso todos los días, ¿no? Entonces, en el Perú, por ejemplo, el Estado no es capaz, hasta este momento, de entender que lo que tiene que hacer es facilitar que este emprendimiento pueda lograr sus objetivos hacia adelante, ¿no? Y por lo tanto, facilitar la vida a los emprendedores, no perseguirlos, no maltratarlos, no cerrarlos, clausurarlos, decomisar sus mercaderías, no, promover, facilitar, educar, capacitar, financiar. Eso es lo que tiene que hacer el Estado. Pero el Estado está en otra cosa, pues no. Los políticos y las autoridades están, como vemos, en otros temas, en sus temas que no interesan a nadie en la ciudadanía, pero a ellos sí, y ellos son los que están allí. Pero créanme que espero que los peruanos hayamos aprendido que nuestro voto es importante y que si las cosas están así, son porque nosotros pusimos a esas personas con nuestro voto o con nuestro no voto o con nuestra ausencia el día de la votación o con nuestro voto viciado en blanco. Todo eso contribuyó a todo lo que tenemos. Así que somos parte del problema también, somos responsables del problema, ¿no? Ustedes dirán, no, yo no voté por ese señor, pero entonces, además de no votar por ese señor, ¿qué hiciste para juntar a los vecinos alrededor de otra tendencia, otra posición, otra alternativa que sea más adecuada para realmente atender las necesidades que tenemos? Volviendo a Argentina, Milei entonces está reduciendo el gasto. Como comprenderán, se está ganando muchos enemigos. Lo primero son los sindicatos, que claramente están perdiendo su posición como sindicalistas. Lo segundo son las regiones, ¿no? En Argentina le llaman provincias, donde hay gobernadores, ¿no? O sea, como aquí los gobernadores o los, digamos, de las regiones, los gobernadores ahí sí son importantes. Es un país mucho más descentralizado que el Perú y está cortándole recursos que iban discrecionalmente, o sea, políticamente orientados a uno u otra provincia según el apoyo político que le dieran al gobierno nacional. Todo eso lo está cortando. Está tratando de hacer que el gasto público se vaya a lo que es básico, porque no tiene dinero y porque no puede seguir emitiendo
¿no? Porque eso va a generar más inflación y así es el círculo vicioso, no sale de eso. Entonces, yo diría que haciendo un análisis grueso y corto de lo que significan estos 70 días de Milei, él ha cumplido su palabra de hacer el ajuste, lo ha hecho, yo diría, entre un 80% y un 90%, todavía falta que se produzcan algunas liberalizaciones, algunos precios que vayan a sus niveles, ¿no? Pero ya en la parte fuerte del ajuste ya se hizo, cumplió su palabra, los argentinos ya estaban avisados y estaban preparados para asumir ese golpe. Ahora, depende ya de la habilidad política de Milei para ir en este tiempo negociando, porque hay que negociar, en política hay que conversar, hay que negociar sin perder los principios, pero no se puede querer todo lo que uno quiere, pues, ¿no? Porque también hay argentinos que no votaron por él y que votaron por los congresistas que hoy día están en oposición y que tienen que representar a quienes votaron por ellos. Y claramente no están en la misma posición. Entonces tiene que acercarse. Si quiero 100, bueno, de repente logro 50, pero avanzo. En eso están. Pero por el momento Milei se muestra irreductible en sus conceptos, no quiere ceder y por lo tanto vamos a ver hasta cuándo puede tener el apoyo popular, que todavía lo sigue teniendo, aunque ha bajado un poquito su popularidad desde el momento de la elección, y es lógico por el ajuste tremendo que se ha hecho en Argentina. Pero si Milei logra bajar la inflación a un dígito y Argentina se pone nuevamente en una condición pro inversión, privada me refiero, Argentina puede empezar a recuperarse rápidamente, generar empleo y producir una situación inversa a la que hoy día tiene. Pero ese juego depende de este tiempo donde la vida es muy dura, donde el dinero obviamente ya no alcanzaba y ahora alcanza menos, y donde el gobierno tiene que ingeniarse para dar medidas sociales que permitan alimentarse, que permitan vivir con cierta dignidad en medio de la crisis hasta que hayan otros tiempos en que ya se pueda vivir mejor. Ese es el tema de Argentina. Hay que seguirlo de cerca porque, claro, si a mí me ponen, digamos, en una situación en decir, ¿tú estás de acuerdo con lo que Milei piensa hacer en Argentina? Yo diría que el ajuste era necesario. Ya lo hizo Milei. Es como si yo estuviera si yo fuera un médico emergencista y llega un paciente crítico que está muriéndose, con signos vitales ya prácticamente de una situación extrema, pulso débil, frecuencia cardíaca alterada, fiebre, oxigenación con problemas. Entonces, esa persona hay que estabilizarla, hay que volver a que sus signos vitales estén estables para que sacarla de la gravedad y ponerla en una condición ya en la que se pueda atender su real problema, que no es ese, ¿no? Esa es la manifestación del problema, pero seguramente tendrá una enfermedad crónica o algo que ha aparecido, que es lo que hay que atender. El emergencista busca salvar la vida, sacarlo del trance de muerte. Y luego viene el especialista, el neurólogo, digamos, el médico infectólogo, viene el traumatólogo, en fin, el que sea, y ya hace su trabajo para recuperar al paciente y sanarlo, ¿no? Entonces ahora estamos en Argentina en esta época. Ha llegado a la emergencia del hospital y ha sido atendido con los cuidados y el ajuste correspondiente equivale a ese shock para sacarlo de la gravedad. Pero el paciente todavía está en el hospital y para que salga caminando y sano todavía falta mucho. Hay que estabilizar la economía, como estabilizar los signos vitales del paciente, y luego hay que volver a generar una corriente, inversión, crecimiento, empleo, menos pobreza. Y eso se puede hacer solamente si esto primero está bien hecho. Esto primero, ¿cuánto tiempo durará? Y durante ese tiempo la gente lo resistirá o políticamente no lo dejarán. Ahí viene el asunto. Es como si yo entrara al médico emergencista y le dijera, usted está maltratando a mi paciente, a mi familiar, porque le está aplicando un shock eléctrico para resucitarlo. Y bueno, el médico dirá, es lo único que tengo que hacer, tengo que aplicar esta tecnología porque es lo único que permite que lo pueda resucitar, que le pueda volver a funcionar el corazón normalmente. Si usted impide que haga esto, usted lo está matando. Algo así es. Bueno, pero no es, evidentemente no es fácil y claramente es un tema que tampoco se tiene una receta así, esto se hace 1, 2, 3 y 4 y al quinto ya estamos resueltos. No, hay que ir viendo cómo va funcionando el tema. Muy bien,
Vamos entonces a dejar un momento y volvemos a la última etapa del programa en unos momentos. Volvemos a la última parte de Punto Crítico, su programa de análisis que se transmite todos los días martes a las 7 de la noche por Onda Digital Perú, sus canales y plataformas asociadas. Hablamos en el primer bloque de los grandes descubrimientos científicos y tecnológicos que están revolucionando nuestra vida. Hablamos en el segundo bloque de los 70 días de Milei. Y ahora quiero terminar, digamos, hablando de Perú. Y en Perú tenemos dos noticias, una buena y una mala, ya con cifras, ¿no? La buena es que la inflación ya alcanzó sus niveles meta. Estábamos el año pasado hasta en 10% de inflación anual, ya pasamos al 3% de inflación anual. Esto es lo que el Banco Central indica como el rango meta, estar entre 2 y 3% de inflación al año. Ya estamos ahí. Muy buena noticia. Frente a lo que comentaba de Argentina, es un notición. Ustedes que me están viendo y los que son jóvenes que tienen menos de 40 años no saben valorar lo que es tener una inflación baja porque no vivieron en la inflación que tuvimos en los años 70 y 80 en el Perú, que hacía más o menos lo que está pasando en Argentina ahora. Entonces, tener la inflación baja es fundamental para que la economía, para que la vida de nosotros vaya con cierto sentido lógico y con cierta estabilidad. Y esa tarea está fundamentalmente organizada, seguida muy de cerca por el Banco Central de Reserva que dirige el doctor Julio Velarde, que es reconocido como uno de los banqueros centrales de mayor influencia en el mundo y más eficaces. Hace esta tarea hace muchos años muy bien en el Perú y es una demostración de cómo una entidad que es autónoma, pero técnica, que su gente es preparada para esa tarea y que el gobierno no interviene ni se mete políticamente a manipularla, es una institución que funciona y funciona bastante bien. Esa es la noticia buena. La noticia mala es que el Instituto Nacional de Estadística ya publicó las cifras de producción del año 23, del año pasado. Siempre salen con algo de retraso, porque comprenderán ustedes, hay que contabilizar hasta el último día del año. Entonces la cifra de producción sale un poquito más tarde y salió hace unas 2 semanas ya. La producción en el Perú cayó fue negativa, ¿no? En 55%. Punto 55, no, cayó en 0.55, no, 0.55. En lugar de crecer 1%, 2%, caímos en medio punto. Esto es una muy mala noticia, significa que hemos estado en negativo en la agricultura, en la pesquería, en la industria manufacturera, e incluso la actividad minera, que es la que para la olla ahora en el Perú, también ha estado con una producción que no era la que debía ser. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ahora que ya recuperamos la inflación estable, tenemos un tipo de cambio también estable, ahí no hay problema. El gran desafío en lo económico es generar inversión privada para que haya más empleo, más impuestos, menos pobreza y más ingresos para la población. Pero hay un pequeño problema, tanto para el pequeñito, el mediano o el grande, para el nacional o para el extranjero es igual. Si yo como gobierno no genero confianza, ningún inversionista va a poner ni medio centavo. Y ese es el problema en este momento, ¿no? Imagínense, ahora estamos hablando de que de repente en unos días se va a la Junta Nacional de Justicia, que en mi opinión es parte del problema y
efectivamente es parte de lo que ha generado esta crisis, ¿no? Pero de todas maneras eso va a generar una reacción, ¿no? Y bueno, eso va a tomar, digamos, una distracción que en lo político genera desconfianza e inestabilidad. Pero no vayamos a eso, también la inseguridad es un problema del día a día. La inseguridad que se manifestó en un tema mediático cuando supuestamente llamaron a la mamá de Paolo Guerrero y la amenazaron con una extorsión, ¿no es cierto? Bueno, y generó todo un tema mediático porque Paolo Guerrero es un personaje peruano y mundialmente conocido, es un futbolista conocido. Entonces la noticia de la inseguridad saltó durante 15 días, que si viene, que si no viene, hasta que finalmente aceptó venir y ya está trabajando en el club de Trujillo, en el César Vallejo. Pero ¿a dónde voy? No se necesita ser Paolo Guerrero para tener un problema de inseguridad en el Perú. Todos lo tenemos día a día. Nos roban el celular, nos llaman para fastidiarnos, nos extorsionan, ¿no? Y otros delitos más. Entonces, el Estado ha sido desbordado por la delincuencia. Y esto tiene que ver con un origen. Aparte de que la institucionalidad del Estado está en crisis y el liderazgo no tiene claridad para entender este problema, porque si el liderazgo tuviera claridad para entender este problema, la señora Boluarte, presidenta de la República, estaría todos los días, siguiendo de cerca el tema de la inseguridad, dirigiendo, como le corresponde, como jefa suprema de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional, dirigiendo, por lo menos estratégicamente, las acciones, tomando cuenta de los avances y escuchando a la población. Esa debería ser su tarea. Si el problema principal de los ciudadanos peruanos es la inseguridad, el representante, o en este caso la representante de mayor autoridad en el Perú, que es la Presidenta de la República, tendría que dedicarse a eso todos los días. Por lo menos en las mañanas tendría que estar ahí, en ese tema, y mostrando avances, no delegando ni hablando de discursos generales. Entonces, esa falta de liderazgo hace que todo abajo vaya también de una manera absolutamente mediocre, lenta, que parece que nada funciona. Y los criminales están, pues, como el fútbol se llamaría en walkover, ¿no? Walkover. O sea, están en una situación, el Estado abandonado, sin liderazgo, y ahí se meten. Y el poderoso dinero del narcotráfico, de la minería ilegal, de la trata de personas, de todo lo que significa este tema, de la prostitución, etcétera, da muchísimo dinero. Y el dinero ese entra a corromper mentes y corromper funcionarios y corromper empresarios. Es una cuestión impresionante. Entonces, hay que atacar las dos cosas, con fuerza, con liderazgo, con la ley, con la Constitución, pero todos los días. Y eso es quizás el principal problema por el cual el ciudadano de a pie no está contento, porque está inseguro, pero además no tiene trabajo o sus ingresos han bajado. Son los dos temas que tiene que atacar el gobierno. No sé qué esperan, porque realmente la situación clama acciones urgentes. Muy bien, esperemos que estas cosas cambien. Volvemos Dios mediante el próximo martes a las 7 de la noche por Onda Digital Perú, sus canales y plataformas asociadas, con su programa Punto Crítico, que espero que les haya gustado esta noche. Nos vemos. Buena semana.